amigos del Club del Viernes, para celebrar la política de mestizaje exitosa fomentada por los Reyes Católicos. Tenemos hoy a Cecilia Rodríguez, que es periodista y productora audiovisual de TR Global News en Barcelona y es venezolana, o sea que forma parte de la hispanosfera esa tan denostada. Cecilia, muy buenas, bienvenida. Gracias, un placer estar en este programa tan ilustre con las tres calaveras allá, calaveras detrás. ¿Cómo, es una goleta del siglo XVIII? ¿Cómo has, ¿Cómo has pasado este día de la hispanidad en Barcelona? De incógnito, esperando que no me fueran a lanzar huevos por las calles, pero por suerte nos unimos a la marcha de Paseo de Gracia y estuvieron los hispanos allí, manifestaciones hispánicas y además apoyada por los grupos principales, ¿no? PP, Ujú. Vox, Ciudadanos y la sociedad civil catalana. Bueno, aquí vamos a desmontar un poco esa leyenda negra que va precisamente desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Eh, Francisco de Vitoria, ya en 1539, da unas clases en la Universidad de Salamanca sobre el debate sobre la legalidad de la conquista y la manera de respetar los derechos de los pueblos indígenas, algo que no hizo antes ningún imperio nunca. Es decir, el romano no se planteaba si los galos tenían derechos o los árabes si lo tenían los visigodos y no digamos los anglosajones con los indios o con los aborígenes australianos. Y esto ya pasaba en Ujú. España en 1539. Es la primera vez en la historia y la única en que una unidad política se cuestionaba si tenía derecho o no a conquistar un territorio. Y sin embargo, que están vendiendo, o sea, en Salamanca, por ejemplo, germinaron las semillas del derecho internacional y de los derechos humanos. Y un periodista analfabeto nos decía, cuando entregamos el premio Escuela de Salamanca, que era una escuela que defendía el oscurantismo medieval, o sea, un zoquete iletrado que encima escribe noticias. Esto es bastante habitual, profesor. No, eso es lo que dices, lo aplicaron también porque se desvaloriza los derechos de las personas, se ven a las personas como esclavas y se anula el derecho. Entonces, las personas de la calle, los transeúntes, lo que está pasando en Cataluña, pasa lo mismo cuando estás hablando en castellano, o la misma mascarilla en las calles, o sea, el que no la lleve, pues ya está estigmatizado. El poder imperante le da autoridad al pueblo para que subyugue a un individuo como, y lo identifique como esclavo y pierda los valores de ser humano. Esto es peligroso. Yo lo que quiero afirmar también, no estás de acuerdo conmigo, que se está estudiando hoy en día, una historia intencionadamente falsificada. La historia de los pueblos hispanoamericanos ha sido intencionalmente falsificada desde Bartolomé de las Casas, pasando por Eduardo Galeano, que murió arrepentido de todas las cansadas que escribió, porque además reconoció que no tenía ni idea, y de los negrolegendarios propios, intelectuales como Ortega y Gasset, también, y una clase política infame que cada 12 de octubre, salvo excepciones, hace declaraciones contra España. Y entras en Twitter o en medios de comunicación y hay políticos y miembros de la sociedad y periodistas haciendo declaraciones contra España. Esto es absolutamente inaudito. Precisamente, yo vengo de Venezuela, donde se alababa a los orígenes hispanos hasta la llegada de Chávez. La mayoría, nosotros terminábamos las fiestas, que eran muchas, las fiestas, los cumpleaños, todas las fiestas con el paso doble, Viva España. Todo el tiempo era así. Nuestra cultura es hispánica, nuestra base es hispánica. Pero cuando yo llegué aquí, tenía miedo de hablar en español. O sea, me estigmatizaban. O sea, todo era un veto. Incluso ahora en este momento tengo que pedir permiso para existir. Y esto Claro, no, eso es esto es, lo que te ocurre a ti en la Cataluña nacionalista. sí, sí, A una mujer, a una mujer sí, venezolana claro, en España. en España y en un lugar que es rico gracias a eso, no al separatismo, no. Nos están vendiendo algo que no, nos están vendiendo que esto se va a convertir en Suiza cuando no es así. Esto Bueno, se va a pero es convertir que en un trampolín. en el mundo universitario iberoamericano, los tópicos establecidos por la leyenda negra, como son, por ejemplo, el genocidio de los pueblos originarios, el robo del oro de América o la destrucción de culturas, no puede ser cuestionado ni discutido en el universo universitario, valga la redundancia, en esos Es un ambientes hecho. universitarios.
te condenas al ostracismo si pones en duda esa leyenda negra que ha tenido siempre su germen en la anglosfera, ¿no? Y en Holanda, en Francia y demás. Hablaremos de... Repito, Venezuela la percepción que tenemos nosotros no crecimos con esta percepción, al menos mi generación. La que viene, la que hereda el genocida chavista, pues tiene eso por allí, pero tampoco es verdad, porque el 1% es indio, el 9% es negro y el resto es mezcla multicultural. No Claro, solo España, es multicultural. claro, un imperio en expansión, un imperio incluyente, lo que genera es construcción y estabilidad a través del mestizaje cultural y de sangre. El colonialismo anglosajón, el francés, el belga o el holandés, no producen ni mestizaje ni estabilidad, a lo sumo esclavitud y exterminio. Sin embargo, la leyenda negra española fue impulsada por las élites británicas y por la Casa de Orange en Holanda, ¿eh? O la historia de España durante el siglo XVIII se escribe prácticamente en Francia. Entonces, eh, hay unas élites ilustradas en España que de alguna manera admiten esa leyenda negra, la acogen como propia y eso luego llega a la educación y llega de alguna manera también hasta nuestros días, hasta que han venido historiadores un poco a desmontar ese relato. Pero claro, es apabullante el rodillo mediático que tienen, aunque sea gente... Mira, yo pienso, por una parte, tenemos hoy en día, para cualquiera, por eso digo, o pienso que el que es ignorante lo es inten- intencionadamente, o sea, no hay ignorantes ya inocentes como antaño, que podría haber una falta de... Claro, a ver, por una parte tenemos los libros de Iván Vélez, de María Elvira Roca Barea, perdona, de Marcelo Gullo o de Juan Eslava Galán. Y luego por otra tenemos a Inés Hernán, a Echenique, a Pisarello, alguna junta de letras del país. Y es que la diferencia intelectual y cultural es tan grande, la brecha es tan abrumadora, que es alucinante que traten de marcar el relato personas con tan poco nivel frente a historiadores y escritores serios que al menos están alfabetizados. No están puestos allí, están puestos. Sabemos la Agenda 2030, lo que está haciendo la Agenda 2030 es incluir al ignorante. Primero se mete por el medio de la comunicación de la social media, le da altavoz al torpe, le da muchísimas armas al ignorante. La sociedad asume que esa es lo adecuado, la ignorancia, el torpe. Se enorgullecen de decir yo solo sé que no sé nada, como cual ilustre, pero estamos rodeados de gente inepta. ¿Mm? No, bueno, el problema ahora, por ejemplo, es que tienes un altavoz. Es decir, antes, cuando eras tonto, Sí, lo sabían en tu pueblo, como mucho. Y ahora uno con un móvil escribe sus cosas, ¿no? Yo escuchar hace poco a unas comentaristas hablando de... Estaban ahí haciendo sus movidas, decía, en los pueblos originarios y llegaron ahí unos señoros, o sea, a exterminarlos. O sea, unos conceptos muy básicos. Oficialmente se está celebrando el descubrimiento, y digo comillas porque ahí había unas personas ya residiendo a gustísimo en América, pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón. Con un montón de salvajes extremeños ahí a violar a todo el mundo y a pegarles la gripe y a robarles el oro y a ver una playa bonita y decir, ¿esto cómo se llama? Trujillo, Guadalajara, como Valladolid. Valladolid, venga, a tomar por culo, todo Valladolid. El encuentro de los mundos lo han llamado. Hay que tener unos cojones. El encuentro involuntario, me imagino. El involuntario, claro, es que no entendéis el consentimiento. Aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus putas movidas cuando llegó este hombre. En fin, que puedes celebrar este día llamándolo de otra forma, ¿sabes a qué me refiero? O sea, en plan de día de los cojonazos gigantes, Claro. .com o lo que sea, ¿sabes? Día del exterminio de los pueblos originarios, día de la resistencia Unos indígena. conceptos muy básicos de gente que no ha leído nunca nada y lo peor de todo es que no lo tienen pensado, pero además hacen alarde de ignorancia, porque antes el ignorante tenía al menos el pudor de callarse y decir, bueno, me mantengo en un perfil bajo, ¿no? Para no demostrar mi estupidez o mi desconocimiento. Ahora no, ahora hacen gala de ello y orgullosos además. la misma sociedad es la que regula eso. Y la cultura de un país lo marca un gobierno. Esto es así, la educación. En Venezuela nuestra educación era, cállate, no seas bruto, por favor. Y el que más sabía, aparte que le hacían bullying por el sabiondo, lo respetaban. Al final lo terminaban respetando. Cuando yo llegué a Cataluña, si yo tenía algo que decir y lo decía bien,
ay, mira la facha. O sea, estas cosas yo decía, no, no entiendo por qué al ignorante le están dando ese permiso de equivocarse y esas felicitaciones porque lo está haciendo bien. No, no, lo está haciendo mal y hay que, hay que educarlo. ¿No? Se tiene Pues, que em, educar, punto. mira, la política de exterminio de los indios norteamericanos, por ejemplo, era una política de Estado. Como un dato, en 1703 el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo. O sea, llegabas ahí "Oh, aquí tienes la cabellera" y te pagaba. Porque la acción imperialista intenta siempre la limpieza étnica del territorio que ha conquistado, a diferencia, por ejemplo, del mestizaje español, que lo que crea son provincias, no colonias, sino provincias, y fomenta los matrimonios mixtos. Por ejemplo, si tú te casas ahora con un asturiano o con un catalán, no sería un matrimonio mixto propiamente dicho, pero entonces sí, en aquella época sí. Criollos. Sí, pero No, bueno, por, por supuesto, y eso vuelve, o sea, el purismo que tuvieron los anglosajones al nada más meterse a asentar sus asentamientos, era inglés, alemán, holandés, o sea, tampoco era que se mezclaban entre ellos. Fue después que se empezó a hacer la apertura. eh, ¿y crees que cuando algún día los mexicanos libres de Obrador López y todos estos tíos que tienen, libres de prejuicios reescriban su propia historia, verán a Hernán Cortés como el soldado que liberó cientos de pueblos indígenas del imperialismo antropófago de los aztecas? Realmente, Mm, cuando les cambie la visión, van a encontrar una realidad que les va a sorprender. México es una bomba bastante controlada para explotar. En el momento que los que mandan quieran que explote. La ignorancia es absoluta en esta parte de creer que el pobre va a tener el control como este neo Salvador. Mm. Y México es la representación del indígena pura, y aquí ahí no se exterminó tanto Si te das cuenta, como cuando un español está en Hispanoamérica, no se siente extranjero. Lo único que nos separa, ¿no? Lo que separa a España de América o América de España es la mentira de la falsificación de la historia. Y entonces el futuro de ambos depende de que seamos capaces de desterrar esos mitos, esos prejuicios, ¿no? Y al intentar ver también la heroicidad de los que pusieron fin al imperialismo totalitario de los incas, al imperio azteca y a todas esas barbaridades que se cometieron en su momento con un montón de luces y sombras que fue la epopeya del descubrimiento. Ver desde el prejuicio, desde incluso la hispanofobia, yo creo que es de una estrechez de miras alucinante y que demuestra también el nivel de una persona. Una persona cuando dice, bueno, yo no tengo nada que celebrar, tú dices, bueno, claro, porque eres analfabeto, eso, por eso no tienes eso nada que por, lo eso no tienes tuiteaste, nada que exacto. por eso no tienes nada que celebrar. Si supieras un poco, no digo que tengas que ser muy orgullo, porque hay algunos orgullos exaltados que son igual de peligrosos que su extremo, pero ser consciente de tu propia historia y saber dónde estás situado en el presente es importantísimo. Si no vas por tu vida, aparte de dando bandazos, haciendo el ridículo y tú piensas, eso no lo vayas diciendo por ahí porque van a pensar que eres tonto. Y no, y lo dicen igual. Pero bueno. Lo dicen igual y además hacen, o sea, sí, a mí me parecía ilógico ver esa comunicación de no hay que celebrar el Día de la Hispanidad, eso fue una masacre, digo, pero nosotros estamos vivos, yo soy el producto de eso, yo no puedo negar quién soy, no puedo negar que fui producto de una violación, no, o sea, la actualidad es la mezcla y la riqueza importantísima, el legado enorme que los demás no pueden decirlo así, eh, esa parte sabrosa de que tiene la mezcla, eso nadie lo va a quitar. Yo escribí ahora una comunicación para decir que gracias al descubrimiento, a esa apertura al mundo, se hace sentido lo que es el mundo. Antes el mundo era la mitad del mundo. Con el descubrimiento se completó la esfera y Pero, se dio sentido a la humanidad. y además tú eres testigo, como venezolana en Cataluña, eres testigo de que el olvido deliberado de la historia de España que se está promoviendo en Cataluña, en el País Vasco y en menor medida en Galicia,
ha provocado también en esas regiones eh, la pérdida del recuerdo de una unidad con el resto de las provincias de la península y la aparición de los nacionalismos enfermos. De nacionalismos enfermos que quieren que a lo mejor que tú no utilices español, pero ¿qué idioma vas a utilizar si has sido criada y educada en español? O sea, detestan porque nos ven como colaboracionistas. Eh, Del fascismo español. sí, y lo que no entiendo es esto, yo digo, o sea, es multicultural, pero ¿cómo puede los gobiernos de aquí, yo estoy en San Cugat, una de las zonas más ricas de España, porque aquí está hermanado con saharaui, que yo entiendo que está muy bien, o, los, o Marruecos, o todos otros países que no tienen vínculos con nosotros, perdón, con España, me refiero, ya yo me convertí en española también, pero en vez de hermanarse con los países en crisis humanitaria como en el caso de Venezuela. Yo no vi tanta solidaridad en el caso cuando pasó el desastre en 2019 declarada una crisis humanitaria en Venezuela. No vi tantas clamores, ¿no? Yo no vi tanto apoyo. De hecho, a los venezolanos no le negaron el derecho a trabajar de inmediato. La visa de trabajo se la negaron. Trabajaron al cabo de un año. Vamos a dejar la época del descubrimiento y su posterior conquista para irnos un poco hacia el presente, porque como venezolana, sabes que el socialismo del siglo XXI está carcomiendo los países hispanoamericanos. Y no creo que sea casualidad que esos movimientos hayan sido apoyados desde España por esta extrema izquierda totalitaria, como son la Fundación CEPS, ¿no? El germen Podemita, y pues ahí están los Monederos, Rejón, Iglesias, Descansa, y toda esa caterva de chavistas ladrones que quisieron exportar, y de hecho todavía quieren, el modelo bolivariano fracasado de Venezuela a España. Y bueno, en esas están. Bueno, eso se originó yo siempre tengo la teoría de que la primavera árabe que se empezó en Tunisia hizo que esos movimientos se fueran arrastrando y ahora le toca la primavera venezolana o la primavera latinoamericana, que de hecho empezó en abril, empezó una primavera y eso viene a barrer aquí a Europa, empezando por España. Pero es que hace tiempo no solamente la extrema izquierda apoyó eso, sino algunos políticos corruptos de la derecha apoyaron esto. Bueno, yo no sé si la primavera árabe puede ser ejemplo, pero cuando es una revolución para instaurar un régimen teocrático islamista, pues no todas las primaveras llevan al verano. Quiero decir, a veces es incluso peor. Lo hemos visto como se han quitado algunos dictadores laicos en los países árabes para imponer una dictadura islámica. O sea que a veces las revoluciones son más bien involuciones. Pero bueno, en Venezuela esperamos que haya una revolución liberal que quite a tanto canalla. ¿Y cómo lo ves desde España, la política española, digamos, la forma de proceder del gobierno de Sánchez y sus peligrosos socios? O sea, es que tiene socios a Podemos, bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es una comunista que no reniega de ello, y la buena prensa que tiene en España, por ejemplo, ser comunista o ser filoetarra o haber tenido vinculaciones con todos estos procesos, ¿no? Con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo. Eso hace tiempo cuando dicen que cuando el diablo se descubre es porque ya ha parasitado al huésped. Es decir, ahora lo que están haciendo es quitarse las máscaras porque hace tiempo que están comprando con mucho dinero, con mucho petrodólar al mundo, a todo el mundo. Entonces ahora se ponen en el gobierno, pero ya ellos tienen ese plan bien hilvanado, ¿no? Con esta Agenda 2030 mundial, peligrosa y nociva para la libertad de todos. Estamos en riesgo. Las personas creen que no, es que a mí me pagan unas pensiones, es que van a tocar las pensiones, van a tocar todo lo que tiene que ver con la estabilidad de las personas más débiles y más vulnerables. Y a partir de allí empieza un plan de manutención de parte del gobierno con fondos de que no se sabe de dónde vienen los fondos europeos, ya están bien repartidos, bastante bien repartidos, están comprados y ya lo que queda es resistir. Eso va a venir, es una ola, es un tsunami. Espero equivocarme porque tenemos una fuerte vinculación para impedir que eso pase,
pero internacional, ¿no? Hay un bloque de resistencia importante, ahora el triunfo en Italia, pero mm, ya eso está pasando Pero en el globo. la Agenda 2030 lo están haciendo sin ningún tipo de disimulo. Es decir, lo hacen tan de puertas para afuera, para así, digamos, esconder otra parte, pero los políticos salen con el pin en la solapa, el pin de la Agenda 2030, y en ningún momento se esconden. No, 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 pero es que está declarado en los foros, el foro de Davos, está declarada la Agenda 2030 cumpliendo. Y eso es, nadie sabe lo que es la Agenda 2030. Hace un año vengo comunicando lo que es los 17 objetivos. Hay dos datos, 17 objetivos, eh, Sustainable Development Goals, que es en inglés, SDG, eso era unas siglas católicas escritas en latín, solo Dios gloria, solo Dios gloria. O sea, están haciendo la contrainformación para poder meter eso y tapar el empobrecimiento al que ha llegado la humanidad. Ahorrar la luz en tu espacio por ecologismo, eso se llama pobreza. Bañarte con una totuma, como en Chávez, eso es pobreza absoluta y extrema. Claro, claro. Lo que pasa es que lo están utilizando con eufemismos. En vez de decir pobreza, dicen sostenibilidad ecológica para el ahorro energético o algo así. Que ponen un nombre guay, ¿no? Lo que antes era pobreza energética y las señoras que se morían por no poder pagar la luz, que hacían un especial en La Sexta, ahora te lo quieren camuflar los mismos sicarios mediáticos que antes, me acuerdo yo, cuando llegó Rajoy y subió impuestos porque aquello era ya un desmadre, lo llamaron criminal. Lo llamaron criminal por subir impuestos muchísimo menos de lo que han subido ahora los impuestos. Pero claro, ahora gobierna, ahora gobierna el socialismo trincón, entonces ya... Hace muchos años, lo que se decía cuando Donald Trump estaba en el poder, dijo, esto es una guerra energética, hace años. Yo me atrevo a decir más que desde la caída de las Torres Gemelas es una guerra. Bueno, pero la guerra energética se lo dijo a los alemanes y los alemanes se rieron de él. Ahora el que se ríe es él, claro. Pero además, yo me atrevo a decir que es una guerra religiosa. Si te pones a ver, hay muchas, muchas cosas que apuntan al islamismo, sobre todo en Cataluña, sobre todo en unas zonas importantes, que es las zonas productoras de oliva, uno de los países, de los productos más importantes de España. Están tocando todo en la tierra. Una de las cosas por las que Chávez empezó a ser dictador es por la parte de las tierras, de expropiar, la parte de la explotación. Entonces, por ahí, cuando empiecen a decir que se expropian tierras, eso forma parte de la Agenda 2030. Pero... La protección. No, dime. La parte del ecologismo, ¿no? Que ahora lo estaba escuchando a los agricultores y todo eso, es insostenible. Las tierras los van a hacer quebrar, los van a hacer regalar las tierras. No tienen valores las tierras de oliva en Cataluña. Miserables, se las pagan poquito. Están haciendo que eso se venda barato. Entonces lo cojan ya el resto, bueno, lo que ya sabemos. El quítate tú para ponerme yo. Esa es la... ¿Crees que en Cataluña se fomenta más un tipo de inmigración, por ejemplo, islámica, que la inmigración hispanoamericana, porque vosotros tenéis un idioma ya común que es el español y a ellos les pueden adoctrinar directamente con el catalán? Peor aún, aparte de la islámica, están trayendo, y lo estoy viendo y lo estoy advirtiendo, chavistas bolivianos, chavistas ecuatorianos a Hospitalet de Llobregat. Tienen que averiguar quién gobierna allí, porque eso está, o sea, el que gobierna allí tiene que averiguar por qué hay tanto político haciendo propaganda en Hospitalet latino, chavista, muy de la urbe, muy obrero, muy obreril, están aquí, están comprando los medios, están dándole financiaciones al pueblo, iba a decir populacho, al populo, para que haga propaganda del orgullo de la pobreza, para prepararlos y votar a un estilo, ¿sabes? Ya ellos han dogmatizado al latino chavista. Los han importado, eso se nota, se ve, y eso es cierto, porque yo he visto los políticos ecuatorianos chavistas, hermanados con Chávez, viniendo aquí a tomarse fotos
con la gente en grandes días de no sé qué. ¿Quién paga eso? ¿Quién le paga a esa gente viajes por aquí o por allá para que hagan apología de su régimen o de un país? Eso no sirve. Venezuela está desahuciada. O sea, aquí no vengan a traer propaganda de que ahí podemos viajar y podemos comprar casas. Eso es falso. Latinoamérica ninguna se salva. En ningún país hay bienestar. Y, y aquí vienen políticos a hacer sus propagandas financiadas, por supuesto, y hermanadas con los alcaldes de aquí. La verdad es que eso está metido ahí ya. Acuérdense, la parte hispana, no todos los hispanos, hay una parte muy fuerte de hispanos que van a apoyar al régimen, al socialismo del siglo XXI. Atención. Nosotros lo tenemos metido en el gobierno, el socialismo del siglo XXI. Y el secretario de Estado para la Agenda 2030 era Enrique Santiago, que era el secretario a la vez del PCE. Quiero decir, es una conexión tan evidente que resulta incluso indecoroso. Pero bueno, en esas estamos. Y además, señalar lo evidente, que yo estoy señalando, en el club de llamo estoy señalando, automáticamente para ellos te convierte en alguna especie de signos del mal, fascista, facha, todo eso que utilizan para quitarle legitimidad Sí, y en el fondo se dan cuenta de su propia... Lo primero, la escasez de vocabulario que tienen. Pues claro, y su ínfima capacidad expresiva. Todo es facha, todo es fascismo. Vale. sí, sí, no No tienen más tienen. palabras porque como tampoco se manejan muy bien en español. Y luego que viven pues, con dogmas, básicamente. Cecilia, gracias por atenderme desde el trastero de tu productora. Eh, estás en la zona de maquillaje. No, estoy en la parte de atrás, ya, de la calle. Vale. No, es que, a ver, para el que no sepa, había mala conexión wifi al principio. Hemos estado buscando un sitio óptimo y al final, pues eso, he encontrado, se quiere al desván. Nos estaban haciendo un boicot para impedir que habláramos de ciertas verdades. Mm. Sí, estamos grabando en el día de la hispanidad ya de noche, pero bueno, espero que salga el viernes, mañana viernes, ya que somos el club de los viernes. Intentaré que salga esta entrevista y la movemos y demás. Y nada, mucho ánimo porque bueno, una venezolana antichavista en la Cataluña nacionalista es una mezcla curiosa, pero complicada. Pero exitosa. Sí, bueno, son Por- mezclas exitosas como las que consiguieron los españoles en el mestizaje, ¿no? sí. Pero que no se descuiden porque hay cosas que criticar también para poder avanzar en sociedad. Ahí nos movemos en la justicia y en la meritocracia y por nada del mundo vamos a eliminar a grupos de la sociedad. No se eliminan los grupos de la sociedad, se elimina la ignorancia, no a la persona, a la ignorante. La ignorancia no se va a exterminar a nadie, no podemos quitar a las personas, hay que educarlas, aunque tarde, aunque nunca se logre, pero Sí, y realmente yo creo que es más fácil que las ranas críen pelo a eliminar la ignorancia de España, pero bueno, si echas un vistazo alrededor verás que el panorama es desolador. No hay nada más que asomarse a una conversación o un vistazo rápido a las redes sociales, rápido para no contaminarse de todo lo que hay ahí, y ves que, bueno, es el festín continuo de la mediocridad, ¿no? Y de los iletrados, ¿no? En plan, yo pues tengo eso. que sentir Pero políticos con cargo, escribiendo auténticas sandeces a raíz, por ejemplo, precisamente del 12 de octubre, y dices tú, pero ¿cómo te atreves, bestia parda, a decir semejante cosa sin ningún tipo de sentido del ridículo? No, además los medios autonómicos, la radio, Cataluña Radio, TV3 y todas estas, y CAT FM que ataca a los jóvenes. O sea, ¿cómo es posible que haya un programa que se llama Hoy no me suicido y nombrar ciertas cosas? O sea, ¿qué es esto? Esto es falta de respeto. Esto no es un medio público. O sea, tengo que pagarle su sectarismo. Me están atacando a mis creencias, a mi base.
Bueno, ¿no? TV3, sí, claro, es un órgano de Y, propaganda. Catal- y Cataluña Radio y Mm, FM y toda esa gentuza que está metida allí y que está cobrando por producir basura, basura. Xenof- eh, xenofobia también se burlan del andaluz, del sevillano, se burlan en la radio, lo sí, escucho todos bueno, a los ver, días. una de las características básicas del nacionalismo catalán es el supremacismo y la falsa superioridad también sobre otras provincias. Está en su La, ADN, como se diría, ¿no? Ya que ellos son genetistas que hablan siempre del ADN, como decía Junqueras, que tenían más ADN francés, nada más que verla a él. Eh, pues, eh, pues sí, hay una base de intolerancia, una base de xenofobia, una base de supremacismo, sobre todo, de mezquindad también Ujú. y de mala fe. Es un cóctel de muchas cosas el problema de Cataluña, por eso es tan complicado de solucionar. Y que están ejerciendo algo que critican, que están tratando de abolir al castellano, eh, metiendo su lengua al calzador, que yo respeto los idiomas, yo hablo este idioma, me parece que no hay que decir nada del idioma, sino de esos fijos progres, perros flautas, que están en el gobierno, están mandándome a mí eh, esa gentuza por ser catalanistas o independentistas. Feo, Por eso, hay que, feo. por eso hay que limitar la acción del gobierno y fomentar la libertad individual, la libertad del individuo por encima de los colectivos, que es lo que queremos en el Club de los Viernes. Así que aprovecha para hacer propaganda del Club de los Viernes y que la gente se una a nosotros para buscar movimientos liberales y libertarios. Cecilia Rodríguez, ha sido un placer. Te mando un abrazo fraternal en este día de la Hispanidad. Viva España, viva Venezuela, libre. Y que lo veamos. Un abrazo. Mm, gracias.